Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Estamos nada más dando algunos minutos para que nos acompañe la rectora y le dé la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy. Maestro, fíjese sí. que está viendo un tema con el link. La manda a otro sitio. Si gustan, para que podamos dar continuidad a la conferencia y por respeto al tiempo de todos, por respeto al maestro Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Si gustan, empezamos y ahorita se suma la rectora, ¿sí? Si fueran tan gentiles. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, maestra. Bueno, pues vamos a dar inicio a la conferencia. El día de hoy nos acompaña pues una personalidad que muchos de nosotros ya conocemos. Sí, nuestro invitado es el maestro Luis Alberto Harvey, y él nos impartirá la conferencia titulada Del análisis financiero al liderazgo empresarial. Esto en el marco de la conclusión de la materia de administración financiera, sí, del programa de licenciaturas ejecutivas de la UVM del campus Texcoco. Bueno, les queremos invitar, antes de dar paso al maestro, los queremos invitar a seguirlo en sus redes sociales. ¿Sí? Más adelantito, al final, nos compartirá cómo se encuentra en redes sociales. Y bueno, quiero comentarles el objetivo de esta conferencia, pues es enriquecer la formación de los estudiantes. La UVM tiene como propósito, entre muchos de sus objetivos, pues el llenarlos de conocimiento y de experiencia, ¿sí? Contar con personalidades como lo es el maestro, que tienen trayectoria destacada, pues resulta importante justamente para la formación de nuestros alumnos. Maestro, si me permite, le pediré a nuestro estudiante, que fue el encargado de contactarlo, el estudiante Eder, que se permita leer una breve semblanza de su trayectoria, por favor. Eder. Buenas noches a todos los estudiantes de la comunidad UVM. Bueno, pues conocemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Luis Harvey es un shark inversionista muy reconocido en México, con más de 26 años de experiencia. Cuenta con una licenciatura en Economía en el ITAM, un MBA en Finanzas en la Universidad de Texas, cofundador de uno de los fondos de inversión de capital privado más grandes y rentables de todo México, administrando más de $1,000 millones, socio fundador de Nexus Capital, actual fundador de Harvey Partners Company. Y bueno, muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy, y te cedo el micrófono para empezar con esta ponencia. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Me da mucho gusto participar en parte de lo que están haciendo ustedes con la UVM. Yo creo que lo más importante que tenemos en México son nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes tienen que tener toda la información posible para poder prepararse y poder hacer cosas productivas en nuestro país, que nuestro país no lo está viviendo bien, lo está viviendo muy complicada, y mientras mejor preparados estén nuestros jóvenes, pues yo creo que más fácil será que nuestro país salga para adelante. Yo creo que en los últimos años hemos visto cómo las empresas mexicanas llevaban una muy buena trayectoria, independientemente de la política, que yo creo que este no es el foro para ponernos a platicar de política, pero yo creo que las empresas en México llevaban una buena trayectoria, estaban avanzando, etcétera. Pero desgraciadamente las cosas han cambiado, el mundo cambió, la situación en México con el gobierno nuevo, que no es muy favorable a la empresa privada, pues también cambió, y luego vino la famosa pandemia, que hizo que las cosas fueran mucho más complicadas para todo el mundo. Pero yo creo que al final del día se presentan, o sea, en cualquier situación de la vida se presentan oportunidades, ¿no? Como decía una persona que yo quise mucho, que ya murió, siempre me decía, el problema de una persona es la oportunidad para otra. Lo que uno tiene que estar viendo es cuáles son las oportunidades que se presentan, a pesar de que haya muchos problemas en nuestras economías. A pesar de que lo que estamos viviendo en el país, pues seguramente no es lo que quisiéramos, siempre va a haber oportunidades. Lo que hay que estar
muy pendientes, es para ver cómo identificarlas, cómo aprovecharlas y cómo lograr algo positivo de esas oportunidades que se pueden ir presentando poco a poco en la vida, ¿no? Yo creo que el momento actual es un momento sumamente complicado. En lo que yo personalmente creo es que apenas está empezando lo malo. Lo malo se va a poner mucho más complicado, porque independientemente del problema económico que tenemos derivado de la pandemia, pues ahora viene la guerra de los políticos por las elecciones. Y cuando hay guerra entre políticos, pues las cosas, o sea, las perspectivas económicas se complican siempre mucho porque hay guerra de políticos. Cuando los políticos están tranquilos, del partido que sean, no, aquí no es de uno o de otro, cuando los políticos empiezan a lebrestarse, las cuestiones económicas siempre acaban teniendo problemas. Y eventualmente la guerra entre los políticos pasan y las cosas económicas vuelven a tomar su nivel, pero desgraciadamente el 2021, que ya estamos a la vuelta de la esquina, pues desgraciadamente no va a ser un año en el que las cuestiones económicas sean las preponderantes, sean las importantes. Lo que va a importar aquí va a ser la política y lo que pase. Y yo no creo que haya mucha gente tomando decisiones de inversión que se avienten a hacer algo hasta no ver cómo se resuelven las cuestiones políticas en el país. Y eso no es un tema de México, es un tema de cualquier país del mundo. Entonces, desgraciadamente, hasta noviembre de 2000, ¿cuándo es la elección? Creo que es noviembre de 2021, no sé, julio de 2021, hasta que se aclaren las cosas de una manera o de otra. Yo creo que el sector económico, los agentes económicos que toman decisiones, pues van a estar esperando a ver qué pasa y no van a hacer mucho. Van a estar tratando de sobrevivir la pandemia, y que la pandemia es otro tema que es sumamente relevante. Yo la verdad creo que ahora que ya viene el invierno, viene el clima frío, que a lo mejor en México no es tan importante el clima frío, pero acaba siendo. Aunque México no sea un país en el que haya temperaturas terriblemente bajas, al bajar la temperatura la gente se queda más en casa, la gente no va a lugares abiertos, etcétera. Yo creo que los contagios derivados del COVID-19 se van a incrementar de manera importante en México, pero se van a incrementar de manera mucho más importante en los países de latitudes altas, donde hay inviernos fuertes, donde hay nieve, donde hay fríos muy fuertes, y va a haber muchísimos más contagios. Entonces yo la verdad creo que este tema, aunque salgan vacunas y aunque salgan curas, etcétera, yo no veo el tema de la pandemia mejorando hasta mediados del año que viene. Entonces nos va a compaginar la pandemia, que va a ser complicado, seguramente hasta mediados del año que viene, si no es que un poco más la economía y la política. Entonces, pues es una época complicada en la que, como yo le he dicho a mucha gente, a veces en la vida lo mejor es no hacer nada y esperar a que el mundo se aclare. Yo particularmente creo que los próximos meses no son meses de emprender. Y miren que yo soy emprendedor por naturaleza, lo que he hecho toda mi vida es para todos, pero hay momentos en la vida que no hay que hacer nada, hay que esperar. Ahora creo que es un momento en el que lo más racional es esperar, estar tranquilos, ver cómo se van acomodando las cosas en México y en el extranjero, porque aparte tenemos una elección en Estados Unidos creo que en 20 días, ¿no? Entonces, eso es otro gran tema. Entonces tenemos que estar esperando a que el panorama político y económico se vaya aclarando, y en ese momento podemos estar analizando y preparando todas las ideas emprendedoras que todos tenemos, todos los negocios que queremos hacer, todas las cosas que nos interesan. Hay que irlas preparando, pero yo creo que para ejecutarlas tenemos que esperar por lo menos hasta la mitad de 2021, hasta la segunda parte de 2021,
cuando el panorama, tanto político como económico, esté más claro. Eso es lo que yo creo que lo que tiene que pasar en los próximos meses. Y digo, y nunca me había pasado en mi vida que yo dijera algo así. Para mí siempre era el momento, todo el tiempo era el momento adecuado para echar a andar un negocio nuevo. Yo creo que esta es la primera vez que yo considero que no podemos, que tenemos que esperar, tenemos que ver que el mundo se aclare, que la política se aclare, para después tomar las decisiones de echar a andar un negocio nuevo, de invertir y de arriesgarse. Esto es lo más importante que les quería compartir en esta plática, porque yo creo que hay momentos en la vida en la que uno tiene que ser prudente, uno tiene que ser, en vez de ser echado para adelante, en vez de ser buscador de cosas nuevas, hay momentos que hay que agarrar, sentarse, esperar, y cuando el mundo se aclare, entonces veremos cómo se aclaró, quiénes fueron los ganadores y los perdedores en el mundo nuevo que se está gestando en estos momentos. Y cuando entendamos quiénes son los ganadores o cuáles son las industrias ganadoras y las industrias perdedoras, pues podemos decidir para dónde ir y para dónde no ir. Entonces yo creo que son momentos en los que desgraciadamente hay que sentarse, esperar, aunque no nos guste, ¿no? Es la parte más importante que yo quería platicarles en este día. Y como lo vuelvo a repetir, pues nunca me había pasado, pero pues ya pasó, ¿no? Y siempre hay una primera vez. Me encantaría contestar preguntas de todos ustedes si las tienen y abundar en diferentes temas, ¿no? Pero lo que yo quería transmitir es una cuestión de cautela, esperar, ser cuidadosos, cuidar el dinero, no invertir en cosas a lo tonto, sino pensarlo muy bien y esperar a ver cómo funciona el mundo. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Me permitiré que me redacten las preguntas a través del chat. Y si nos quisiera compartir un poquito, ¿quién es Luis Harvey, maestro? ¿Quién es Luis Harvey y qué hizo Luis Harvey que lo llevó a tener la trayectoria que tiene? Si nos pudiera compartir un poco de eso. Pues mira, yo empecé trabajando de chavo cuando salí de la escuela. Empecé trabajando en Peñoles, manejaba la posición de futuros y de opciones de oro y plata de Peñoles. Y luego echamos a andar una compañía que hacía compraventa de metales. Y en el tiempo acabé entrando a lo que siempre quería yo hacer, que era finanzas corporativas y capital privado, ¿no? Entonces empecé a trabajar en algún momento en la operadora de bolsa, la casa de bolsa que ya no existe, que hoy es lo que sería hoy, bueno, se volvió Santander y lo que sería hoy banca, digo, era lo que era, se convirtió en banca Serfín y hoy es Banco Santander. Pero hacíamos operaciones de finanzas corporativas y sacábamos empresas a bolsa y hacíamos una serie de transacciones básicamente de finanzas corporativas. Y cuando yo me salí cuando vino la crisis de 94, 95, el tequila crisis famoso, yo me salí de Grupo Bursátil Mexicano, que es donde trabajaba en ese momento haciendo lo mismo, y fundé Nexus Capital para ayudar a empresas a prepararse para levantar capital, ya sea privado o público, para continuar con su crecimiento, ¿no? Entonces empezamos a ayudar a ciertas empresas a prepararse para conseguir el capital que necesitaban para el crecimiento. Ayudamos a muchas empresas y en su momento decidimos que pues conseguíamos a las empresas, las preparábamos para recibir el capital, luego les buscábamos capital con inversionistas de todo el mundo. Entonces fue cuando decidí que lo que habría que hacer era básicamente pues conseguir mi propio dinero para yo invertir en las empresas, porque si ya las encontraba, las preparaba y se las presentaba a gente, pues lo que a mí me faltaba era yo tener dinero para invertir en ellas, ¿no? Entonces fue cuando levanté mi primer fondo de capital privado en 1998, y de ahí seguimos levantando dinero en el tiempo, en los siguientes 20 y tantos años, invirtiendo en empresas, llevando varias de ellas
con valuaciones muy grandes a los mercados públicos. Y son empresas que son muy conocidas en México, muchas de ellas. Y bueno, ayudamos a la creación de muchísimos puestos de trabajo, empresas que perduran, empresas que proveen productos y servicios que hoy son necesitados en México y que la gente los quiere, y que seguramente son empresas que van a continuar durante muchos años. Eventualmente alguna de ellas pueden no funcionar, a lo mejor alguna de ellas con la pandemia actual, algunas de ellas pueden tener problemas, por ejemplo, alguna de ellas como una empresa sports o los clubes deportivos, pues quién sabe, a lo mejor ahorita se les complica el mundo con el tema de la sana distancia y de que la gente no puede estar tan cerca. Pero yo supongo que para el año que viene, etcétera, todo esto que estamos viendo, esperemos que haya pasado y que una empresa como Sportsworld pueda seguir funcionando como lo estaba haciendo y pueda volver a crecer, porque ahora está decreciendo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo creo que hemos hecho inversiones en empresas que han crecido, que han generado empleos, que ahí están y que van a seguir, que van a perdurar. Y ahora tenemos 2 o 3 cosas que estamos haciendo que son parecidas, que ya no son como fondos, son una cosa diferente. Lo hacemos más como un grupo de inversión de amigos. Invertimos en ciertas empresas que esperamos que van a tener un crecimiento importante y que van a perdurar en la economía mexicana. Y básicamente en mi nuevo rol que tengo después de que vendí mi parte de Nexus Capital, pues estamos haciendo básicamente lo mismo, pero sin que sea con capital institucional. Ahora es con capital de un grupo de amigos que hacemos las mismas cosas que hacíamos antes, pero con básicamente en un grupo más cerrado, que trabaja más fácil y más rápido, ¿no? Pero básicamente esa es la semblanza, eso es lo que hemos hecho en la vida: invertir capital en empresas, hacerlas crecer y eventualmente o mandarlas a mercados públicos o venderlas. Eso es básicamente lo que hemos hecho los últimos 25 años. Ok, muchas gracias, maestro. Les vuelvo a repetir, comparto a través del chat, que tenemos, la apertura justamente de las preguntas por escrito. Más adelante abriremos los micrófonos. Maestro, en esta trayectoria que ha tenido, si regresara el tiempo, pero usted tuviera la misma edad, perdón, el mismo conocimiento con la edad, pues, de los universitarios, ¿verdad? Con este conocimiento que ha adquirido, con esta experiencia, ¿qué haría en este momento que le pudiera compartir a los estudiantes con esta visión que ya tiene? ¿Qué haría si tuviera esa edad universitaria? Yo permanecería en la escuela en este momento. Yo estudiaría más, me prepararía más, si es que se puede. Porque conseguir un trabajo en este momento va a ser difícil. Echar a andar una empresa nueva en este momento va a ser difícil. Yo creo que es el momento perfecto para seguir estudiando, para seguir preparándose, para que en el momento que las cosas cambien, que no va a tardar mucho para que cambie, estar preparado para hacer algo interesante. Pero desgraciadamente hay momentos, como lo dije hace rato, en los que no hay que hacer nada. Pero alguien que esté en la escuela puede seguir preparándose, puede seguir estudiando y seguir recibiendo una preparación que lo lleve a tener mejores oportunidades en el futuro. Es lo que haría el día de hoy. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí a Andrés, José Andrés Mena, que quiere hacer una pregunta. Adelante, José Andrés. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Hola. Antes que nada, gracias por el espacio y el tiempo que nos das a nosotros para aprender un poco más. Con respecto a las empresas ahorita, debemos de reducir nuestros gastos. ¿Te refieres a los gastos fijos, por ejemplo, como son empleados o rentas a lo mejor? ¿A qué te refieres con disminuir ese tipo de gastos? Yo me refiero a reducir todos.
la parte de los gastos fijos, por ejemplo, rentas, particularmente rentas, es el momento de sentarse a renegociar con tus arrendadores. Los arrendadores van a tener muchos problemas, mucha gente les va a dejar de rentar. Yo me sentaría con cualquier arrendador, le daría una propuesta para una reducción importante en el precio del arrendamiento, porque particularmente los arrendadores tienen una situación sumamente complicada, porque si hoy tienes un contrato, ¿no? Tus contratos normalmente tienen cierta vigencia, y el arrendador, imagina que tu vigencia es al 2022 o al 2023 de tu contrato. El arrendador ahorita no seguramente tiene la intención de no renegociarte la renta que se vence, digamos, en el 2023. Pero el día que se vence en el 2023, tú vas a llegar con él y le vas a decir, oye, te voy a pagar 40% menos de lo que me cobras hoy, o me voy a ir. Y el día que te vayas, no vas a tener a quién rentarle este cuate. Entonces, si el arrendador tiene un poquito de cerebro, seguramente prefiere darte un 10, 15, 20% de reducción en tu arrendamiento hoy, y que tú, cuando se renueve tu contrato, lo renueves. Porque no van a tener a quién renovarlo, porque particularmente en el tema de oficinas, en la Ciudad de México debe haber unos 7 millones de metros cuadrados de oficinas, pero estaban en construcción 1,5 millones de metros nuevos. Sí, y perdón que estoy hablando de la Ciudad de México nada más, pero ese es el número que tengo claro en la cabeza. Puedo buscar los números del resto del país, que los tengo, pero en la Ciudad de México hay 6,5, 7 millones de metros, y van a entrar otro 1,5 millones de metros de cuadrados de oficinas que van a buscar que alguien los rente. Nadie los va a rentar. Entonces, los señores que hoy tienen los 7 millones arrendados, más les vale que le bajen el precio fuertemente, porque si no la gente se va a cambiar a otro lugar. Porque los señores que acaban de construir 1,5 millones de metros nuevos, los van a rentar al precio que sea con tal de rentarlos, y no van a perder dinero. Entonces, viene una caída drástica en el precio de renta por metro cuadrado de oficinas, así como viene una caída súper drástica en el precio de renta por metro cuadrado de espacios comerciales, en centros comerciales, en power centers, en todo ese tipo de cosas. Vienen unas caídas espectaculares, y la verdad es que al final de todo esto va a haber un montón de metros cuadrados, tanto en oficinas como en espacios comerciales, y seguramente más en espacios comerciales, de metros cuadrados que no van a ser rentados, que van a estar disponibles. En el tema de las oficinas, ¿cuántos de ustedes están trabajando en sus casas? Pues ya se acostumbraron. ¿Cuánto quieren ir a la oficina? A ver, yo, para empezar, no voy a mi oficina desde marzo. ¿Sí? Yo no voy desde marzo a mi oficina. Estuve 5 días en la Ciudad de México y me fui. Y no he regresado. Entonces, sigo pagando mi renta, ¿no? Ya la renegocié a la baja y todo. Pero cuando venga mi contrato nuevo a renegociarlo, pues lo voy a bajar sustancialmente de precio, o me voy a quedar trabajando como estoy. Ya no tengo por qué tener oficina. Puedo tener una oficina virtual, o puedo tener algún lugar que tenga un par de salas de juntas y se acabó. Entonces, mi recomendación en la parte de gastos fijos, hay que bajarlos. En la parte de personal, ojalá la gente no lo quite al personal, porque el efecto sobre el país va a ser terrible si corremos gente. Pero podemos bajar una bola de gastos fijos, oficinas, luz, que si usamos menos las oficinas o tenemos oficinas más chicas, usaremos menos luz, estacionamientos, transporte, una bola de cosas que vamos a ver todos que lo vamos a ir sustituyendo y vamos a gastar menos. Y ya estamos aprendiendo que estas herramientas digitales nos permiten no tener que estar enclaustrados y amarrados en una oficina. Que por cierto, ya ni queremos. Entonces, hay que quitar todo lo superfluo. Hay que entrar en una economía de guerra en la que todo el mundo tiene que ir. A ver, ¿qué es lo que no necesito? Pues no necesito una bola de cosas que tengo
que las gasto porque somos bien brutos y no nos dábamos cuenta que estábamos gastando al idiota un montón de cosas que no necesitábamos. Pero ya nos dimos cuenta, ya pasaron un montón de meses para que sí nos damos cuenta. Entonces, como ya nos dimos cuenta, pues hay que cortarlos y cortarlos de raíz. Y no volverlos a hacer porque no los vamos a necesitar. Y, oye, a lo mejor los ingresos que teníamos van a ser diferentes a los que tendremos en el futuro. Entonces, pues precisamente por eso hay que bajar todos los gastos posibles lo más que se pueda. Y van a ver que no es tan difícil. Antes pensábamos que era muy complicado, ya no, ya nos dimos cuenta que no. Ya nos dimos cuenta que se pueden bajar muchísimos gastos y sin sufrir y sin que nadie se despeine ni nada, ¿no? Entonces, mi recomendación para todo el mundo, aunque te vaya muy bien, aunque seas uno de los pocos que están en industrias que les va bien en la nueva economía, baja tus gastos. Es lo mejor que puedes hacer. Muchísimas Perfecto. gracias, Luis. Gracias, José Andrés también. Tenemos aquí también a Ignacio Hernández. Adelante, Ignacio. Hola, buenas noches. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Cree que la industria médica fue la ganadora en esta pandemia o totalmente la perdedora por la incapacidad de reaccionar? Es que cuando hablas de la industria médica estás hablando de muchas áreas, ¿no? Básicamente del sistema hospitalario. ¿Perdón? ¿Del qué? Del sistema hospitalario específicamente. Muy A amable. ver, en el sistema hospitalario, la gente que atiende los hospitales, yo creo que son unos grandes perdedores. O sea, los doctores, las enfermeras, los han mandado a la guerra sin fusil en el sector público. Los han mandado a atender a un montón de pacientes enfermos sin la protección adecuada, etcétera. Se han infectado muchísimos y hay muchísimos muertos. En el sector privado, yo creo que la gente que está atendiendo a los enfermos está mucho más protegido y seguramente no les está yendo tan mal. En el tema de las empresas que proveen medicinas, pues algunas yo creo que les va bien, otras no les va bien. Pero yo creo que al final de cuentas el sector médico, tanto por la gente que se ha infectado con el coronavirus, como por la percepción de la manera como se manejan las cosas, yo creo que el sector médico al final del día ha acabado perjudicado. Yo creo que no es un ganador. Eventualmente van a salir unas vacunas y unos tratamientos que van a ser seguramente bastante efectivos para tratar esto, y los que saquen esas vacunas y eso pues van a ser los ganadores. Pero pues al día de hoy la verdad es que pues no hay nadie que nos haya dado una vacuna y que una vacuna que funcione. El día que salga, pues el que la saque se va a ganar la lotería. A lo mejor son 5 o 6 vacunas que van a ser efectivas. Esa gente les ve muy bien porque van a acabar dándole vacunas a todo el planeta, pero hay algunas otras empresas que hacen antibióticos que funcionan para tratar el coronavirus y seguramente les ve bien. Pero yo creo que al final del día el sector médico, en general, los empleados del sector médico han sido perdedores fuertes en todo esto. Ok, puntual. Muchas gracias. Federico Tobar, adelante. Sí, buenas noches, mucho gusto de conocerlo y quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué industrias cree que prevalezcan o mejoren a un futuro con esta nueva realidad y cuáles cree que desaparezcan? Es una buena pregunta. Yo creo que las industrias que van a funcionar es la parte digital, como lo que estamos haciendo, los Microsoft Teams y los Zooms y todos estos, ¿no? WebEx, etcétera. Yo creo que van a ser cosas que llegaron para quedarse y no se van a ir. No solo por salud y seguridad, sino por conveniencia y porque le dan libertad a la gente para no tener que estar enclaustrado en una oficina, ¿no? Segundo, la parte de empresas de logística y comercio online, yo creo que ya iban en un camino sumamente positivo y lo que hizo esto es
los catapultó a que se vuelvan unas cosas increíblemente importantes, ¿no? Yo creo que la parte de autoservicio, las tiendas, o sea, los autoservicios yo creo que también son ganadores, porque mucha gente, lo estamos viendo en los números, ¿no? Los autoservicios, los resultados de los autoservicios son relativamente buenos, están vendiendo mucho más que antes, porque la gente consume más en sus casas, aunque se me hace un poquito raro ese cálculo, porque pues, aunque consuman en sus casas o consuman en restaurantes, la comida que deberían de vender debería ser la misma, pero por alguna razón la gente como que compra más cosas para sus casas. Entonces los autoservicios están vendiendo más de lo que vendían antes y es un tema interesante. Para alguien tendrá que hacer algún estudio de eso algún día para entender por qué los autoservicios que de cualquier manera le vendían a los restaurantes y le vendían a las casas, pero hoy están vendiendo más y hay que entender por qué. No sabemos, ¿no? Es una gran pregunta. Empresas que les ven muy mal. Yo creo que la industria restaurantera en el país, que nosotros tenemos una industria restaurantera muy grande, yo creo que el 30-35% de los restaurantes que hay en México van a tronar. Algunos otros les va a ir muy bien, pero van a ser pocos, pero van a tener problemas. El turismo en el país, yo creo que el número de turistas se está recuperando y yo creo que se va a acabar recuperando, pero para la industria turística los costos de operación están incrementándose de manera muy importante por el tema de limpieza, que antes no era un tema, digo, sí, tenían los cuartos muy limpios, etcétera, pero en las zonas públicas, en los hoteles, etcétera, bueno, pues era razonable, te lo mantenía muy bien, pero ahora tienen que hacer unos gastos increíbles para hacer que todo esté sanitizado. Entonces yo creo que eventualmente los turistas van a ser los mismos, pero los costos de operación para las empresas de turismo se van a incrementar de manera importante y su rentabilidad va a ser menor. ¿Que van a tronar? No, yo no creo que vayan a tronar, van a seguir. El tema de cines, el tema de lugares donde haya concurrencias amplias, bares, restaurantes, etcétera, para todos ellos el mundo ya cambió. El simple hecho de que tengan que tener un porcentaje, 30-35% de ocupación en sus lugares, pues para muchos de ellos no va a ser rentable, porque estaban diseñados para otras ocupaciones. Y en lo que ellos se ajustan a vivir con ocupaciones mucho más chicas, pues la van a tener muy complicada, ¿no? Y eventualmente se van a acabar ajustando. Lo que yo sí creo es que al final del día, lo que es restaurantes, bares, discotecas, este tipo de cosas, van a seguir con ocupaciones mucho más bajas, pero el costo para los usuarios va a ser más alto. Tú vas a un restaurante y va a ser más caro, pues porque hay menos gente y porque sus costos de operación van a ser más altos. Y eso yo creo que aunque haya una vacuna, etcétera, no va a cambiar tanto porque la gente va a ser mucho más cuidadosa, ¿no? Entonces, todas las industrias donde tienes gente que se aglomera, conciertos, restaurantes, bares, antros, es un tema de se tiene que renegociar todo, se tiene que rearmar todo para que vuelvan a funcionar y que funcionen de manera que no haya contagios, ¿no? Y la verdad es que pues ahorita llegó esta pandemia, pero al rato llega cualquier otra cosa y yo creo que va a ser la historia de nunca acabar, ¿no? Sobre todo mientras más gente hay en el planeta Tierra, mientras más nos vayamos llenando, somos 7,000 millones, mientras más gente haya, pues más cosas malas va a haber, ¿no? Entonces, yo creo que hay una renegociación de cosas. Y luego, al final del día, otras industrias que yo creo que van a estar bien, no van a tener problema. La parte de exportación mexicana de manufacturas, yo creo que va a ir muy bien. Va a seguir creciendo, particularmente con los americanos peleándose con China, nos debería ir muy bien, si no somos tontos.
que bueno, en esa parte esperemos que no seamos tontos, porque creo que estamos siendo bastante tontos, pero eventualmente nos daremos cuenta de que hay que fomentar y hacer que las cosas funcionen y deberíamos de tener capacidad de duplicar nuestra capacidad de manufactura y de surtir al mercado más grande del mundo, que son los gringos. Debemos de aprovecharlo y hacerlo, y esperemos que las decisiones de política económica que haga nuestro gobierno sean adecuadas para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, en la vida yo creo que aquí unos van a ganar, otros van a perder, y es como en cualquier cosa que sucede, ¿no? Pasan cosas, y cuando pasan cosas unos ganan y otros pierden. En esta pandemia, pues unos van a ganar, otros van a perder, y se van a ir acomodando las cosas en el tiempo. Muchísimas gracias. No se oye. Se nos está viciando un poquito el audio. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si me hace el favor de cerrarlo, por favor. No lo logro identificar. Listo. Ok, muchas gracias. Muy interesante la información. Vamos a continuar con Federico Tobar. Acabas de pasar. Disculpen, ya voy a bajar mi mano. Disculpen, se había quedado abierta. Ana Karen. Sí, bueno, es Karim. Okay. Bueno, es que lo que le quería preguntar es que, ¿cómo le parece que vaya a ser el nuevo funcionamiento económico? O sea, a fines de la cuarentena, y ya dice que va a haber muchos cambios y obviamente tiene que cambiar el cómo llevamos toda nuestra rutina, toda nuestra vida. Pero ¿cómo cree que vaya a hacer eso? Porque hay unos cambios que tuvieron que hacerse obligatoriamente por necesidad, pero hay otros que no económicos que no se quieren hacer. Entonces, ahí usted, ¿cómo cree que vaya a estar ese asunto? Mira, yo creo que los cambios económicos se están dando porque hay industrias que van a ser favorecidas y otras que van a ser desfavorecidas por la situación económica y por la situación de la pandemia actual. Pero eso pasa en cualquier momento, ¿no? Esto, te viene un huracán mañana y hay unos que ganan y otros pierden, ¿no? Y temporalmente hay disrupción. O te viene un cambio de gobierno, y de un gobierno socialista a un gobierno capitalista, y cambia. Yo creo que, al final de cuentas, para mí, yo creo que lo que sí va a cambiar, y es un tema permanente, va a cambiar el tema de cómo manejamos la economía y cómo manejamos nuestras vidas para tratar de reducir el impacto sobre el cambio climático. Eso que viene, que no lo vamos a detener, y más bien tenemos que hacer lo que esté de nuestro lado para fomentarlo. Yo creo que las industrias limpias, la energía renovable, aunque al gobierno actual parece que no le interesa, es temporal. El gobierno actual no va a durar toda la vida. Y el cambio hacia las energías renovables y a las energías limpias se va a dar en todo el mundo, le guste o no le guste a cualquier gobierno. Entonces yo creo que tenemos que estar pensando dónde nos situamos para poder tener un beneficio de los cambios que vienen, o para aprovechar esos cambios que vienen para hacer algo interesante, ¿no? Lo demás es, son diferentes industrias que les puede ir bien o les puede ir mal, pero lo que sí en el mundo futuro viene un cambio increíble hacia lo que llaman el carbon footprint. Los americanos se va a reducir y vamos a tener que ser mucho más cuidadosos, mucho más limpios en la manera como trabajemos, y eso no va a cambiar. Eso no tiene nada que ver con política, eso tiene que ver con realidad de supervivencia para hacer que este país, este planeta no se destruya, y va a suceder, y va a suceder, le gusta a los gobiernos o no les gusta. Sí, claro. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Eder tiene también un par de preguntas que quiere hacer. Adelante, Eder. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches.
tocando el tema de financiamiento con deuda, ¿qué porcentaje estimas o consideras que debe tener una empresa? Mira, déjame ser bien honesto con esto. Yo odio la deuda, pero cuando las tasas de interés son tan bajas, bueno, en México todavía no son tan bajas, pero han bajado mucho. Depende de la industria. Yo creo que en el momento actual, con las tasas son verdaderamente, históricamente son bajas. Yo creo que la gente puede tomar cierta deuda para hacer cosas que quiera, pero cada industria tiene sus diferentes capacidades y sus diferentes estructuras, ¿sí? Todo depende de cuál es el margen de utilidad bruta que tienes. Mientras más alto sea la utilidad bruta que tenga tu negocio, pues más alta es la capacidad de deuda que puedes tomar. Porque mientras tu utilidad bruta sea alta, si eres cuidadoso para que tus gastos tengan esa utilidad que generaste a nivel bruto, si eres cuidadoso con los gastos, pues te va a ir bien. Entonces puedes tomar niveles de deuda un poco mayores. Pero si hay empresas que sus utilidades brutas son muy pequeñas. Entonces, cuando sus utilidades brutas son muy pequeñas y se endeudan, cuando las cosas no funcionan, esos son los primeros que quiebran, ¿sí? Entonces, digo, para darte una recomendación específica, pues tendría que entender de qué industria estás hablando, de qué márgenes tiene, y te digo, pero la regla general, si tu utilidad bruta es alta, tienes mayor capacidad de deuda. Si tu utilidad bruta es baja, pues a lo mejor no te endeudes, o endeudate muy poquito, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que yo te daría. Y tocando el tema de las utilidades, ¿cómo destinas esas utilidades? ¿Cómo tomas esa decisión? No sé si las vuelves a invertir, pagar deuda, dividendos, ¿qué porcentaje consideras? Mira, yo lo que haría, si tienes deuda, genera una parte, no sé, un 30-40% del flujo que te sobre, dedícalo a pagar deuda. Después de lo que te sobre de eso, yo lo que haría es, ¿cuál es tu presupuesto de inversiones de capital para el siguiente año? Y cubre eso. Si te sobra dinero, repártelo en dividendos. Pero sobre todo si tienes un negocio que está creciendo y tienes que invertir capital para seguir creciendo, pues inviértele el capital porque tu negocio está siendo rentable, ¿sí? Si tu negocio no es tan rentable, es más o menos rentable, pues a lo mejor te das más dividendos, ¿no? Porque si el negocio no es tan rentable, bueno, ya te está dando algo, lo mantienes poco a poco, pagas tu deuda, etcétera. Pero si tu negocio tiene capacidad de crecimiento importante, lo primero que tienes que hacer es cubrir el requerimiento de capital para crecer el negocio el siguiente año, y después, si te sobra dinero, te pagas dividendos. Ok, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Le damos la palabra a Yosleti. Yosleti, ¿quieres participar? Adelante. Yosleti, ¿te tenemos? Bueno, vamos a pasar con Luis Ricardo Flores. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Me Hola. gustaría saber cómo dentro de la organización, cómo ha influido tu liderazgo en la situación actual. Mira, yo creo que el liderazgo, una vez más, es que no, esas son preguntas que es muy difícil generalizar. Pues depende de cómo te vaya, ¿no? O sea, a ver, yo tengo empresas que nos está yendo a la fregada y empresas que nos está yendo muy bien. Entonces, lo que sí está muy claro es que lo que tienes que hacer es tratar de hacer que a las que no les va bien, tratar de hacer que no tengan deuda, que se mantengan, que sobrevivan y que vayan adelante y que cumplan con sus compromisos y que no le quedes mal a nadie. A las que le van bien y si tienen capacidad de crecimiento y todo, pues tienes que hacer lo que sea para que les vaya mejor, ¿no? Porque si tienes la oportunidad de que el negocio crezca, pues inviértele, haz todo lo que tienes que hacer, pues porque es un negocio que está funcionando en un momento en que las cosas del país no necesariamente son las mejores. Entonces, pues todo depende de la empresa, ¿no? Por eso es muy difícil generalizar.
en cuanto al liderazgo con la gente, pues uno es ser honesto, es ser decente, tienes que ser realista, y tienes que tratar a tus empleados como lo más importante que tienes en la vida, porque tus empleados es lo que hacen que tú hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Tus clientes van después que tus empleados, ¿sí? Porque para que tú le vendas a tus clientes, tienes que tener empleados que te ayuden a hacer lo que tienes que fabricar o el servicio que tienes que dar para vendérselo a tus clientes. Entonces, cuida a tus empleados, y particularmente en el mundo de hoy, ¿no? Cuida a tus empleados, que les vaya bien, que estén contentos, que no tengan problemas, porque si lo haces, ellos serán tu mejor herramienta para que tus clientes también estén contentos. ¿Sí? Eso es lo que les puedo decir. Bien, muchas gracias. Tenemos a Emilio de la Cruz. Adelante, Emilio. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Luis. Tengo una Hola. duda. ¿Cuál podría ser uno de los mejores consejos que tú le podrías dar a un joven que tenga como meta de vida poder seguir un camino similar al tuyo, tomando en cuenta alguna de tus mejores victorias o triunfos, pero al mismo tiempo alguna de las experiencias o aprendizajes que te has llevado de derrotas o fracasos? Mira, yo le voy a decir lo que yo le recomiendo a todo el mundo, a todos los que quieren emprender. Porque el que quiere ser un empleado, pues va a ser un empleado y no va a pasar nada y va a trabajar en lo que tiene que trabajar y se acabó. Pero la persona que quiere echar un negocio, hacer algo, crear algo nuevo, etcétera, lo más importante que tiene que hacer es prepararse de la mejor manera posible, tener los mayores estudios posibles. Segundo lugar, el negocio que quieran hacer, tienen que entender la industria en la que quieren participar completamente, de pe a pa, de arriba para abajo, de un lado para el otro. Tienen que saber todo lo que esté pasando en esa industria, y lo pueden hacer, ¿eh? Hoy con tu computadora puedes aprender de todo, y de una industria en particular puedes saber todo si te dedicas a estudiarlo. Tienen que aprender del negocio que quieran hacer, o el servicio que quieran, o producto o servicio que quieran hacer. Tienen que saber quiénes serían sus competidores, qué hacen sus competidores todos los días, completamente. Tienen que saber a cómo venden el producto que venden, si se parece al de ustedes. O sea, tienen que tener un perfecto conocimiento de la industria, de la competencia y del mercado al que van a entrar antes de empezar el negocio. En cuanto hagan ese análisis completo, les falta otra cosa. Y tienen que entender, una vez que echaran a andar el negocio, pero estoy hablando antes de echar a andar el negocio, tienen que entender cuáles son las variables que pueden hacer que, si esas variables se mueven en su contra, su negocio quiebre. Tienen que entenderlo antes de empezar. Cuando hagan todo este análisis, se van a dar cuenta si lo que quieren hacer realmente vale la pena hacerlo. ¿Sí? Si tienen un producto que puede competir, pero competir no en México, competir en todo el mundo. O sea, ¿quién está haciendo el producto que quieren hacer o el servicio que quieren dar? ¿Quién lo está haciendo en todo el mundo? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A dónde lo hace? O sea, todo para poder saber si lo que ustedes quieren hacer compite. Porque si no compite, mejor no lo hagan. Y en segundo lugar, tienen que saber qué variables, si cambian, los pueden hacer quebrar. Y si esas variables llegaran a cambiar, inmediatamente saber qué hacer para contrarrestar el efecto negativo del cambio en esas variables. O sea, todo eso es la preparación para echar a andar un negocio, que la mayoría de los emprendedores no lo hacen. La mayoría de los emprendedores se aventan como el borras a echar a andar su negocio porque se les ocurrió una idea que está bien padre y van. Bueno, o sea, qué bueno que tienen la idea bien padre, pero lo que tienen que hacer es hacer todo el análisis para entender todo lo que hay alrededor, todos los riesgos que hay alrededor, para tenerlos cubiertos, y en el momento en que algo malo pase, estén preparados para reaccionar ante lo malo que pase. Eso es lo que yo más les tengo que recomendar a todos. Y falta otra cosa nada más. Hablen inglés. El que no hable en inglés, que mejor ni empiece a hacer nada. Porque si no, no van a ver qué está pasando en el mundo. ¿Sí? No van a poder entender lo que se está haciendo en otros países. Porque todo el mundo habla en inglés en los negocios, no habla en chino, y no habla en alemán, y no habla en español, habla en inglés.
hablen inglés. El que no habla inglés, antes de empezar ningún negocio, primero hable inglés y luego siéntense a hacer los negocios que quieran. Ok, Ok, muchas gracias. perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Emilio. A ti, gracias a ti. Más, si nos permite, maestro, sería Olúa Cano y Jesús Manuel. Olúa, adelante. No tenemos a Olúa Cano. Jesús Manuel, adelante. Buenas noches. Bueno, yo lo que Hola. quería preguntarle es, ¿usted cree que se están tomando las medidas apropiadas para afrontar esta crisis económica? ¿En el gobierno actual? Sí. Chaparrito, me vas a meter en problemas. No. Negativo, niet, nine. No hay manera. Se están tomando todas las medidas en contra de resolver la crisis. Todo mal. Qué pena, pero pues ni modo, es mi país y lo están haciendo todo mal y nos va a ir de la fregada en México. Los próximos años van a ser muy malos. A mí decía todo el mundo, decía, el otro estaba con unos gringos platicando, les decía, como dicen ellos, fasten your seatbelts, o sea, abróchense los cinturones, se va a poner muy mal. Y cada vez va a estar peor. Ok, gracias. Gracias. A ver, regresando a esa pregunta, es que no me acuerdo cómo se llama la persona que me preguntó, pero me dice, se están tomando las medidas para contrarrestar la crisis. Todavía no veo una medida que se haya tomado. Ni una. Es una tristeza. Si tú comparas lo que ha pasado en un montón de países, se han hecho un montón de medidas para contrarrestar la ¿Están Pues, escuchando? Póngale, Estoy. Maite, ¿tú estás aquí? póngale el silenciador, doctor. Sí, pero lo vuelvo a activar. Ok. Maite, ¿tú estás aquí, Maite? Bueno, Profesor, es que la liga nos mandó como con un virus o algo así. ¿Cómo, perdón? Que cuando aperturé la liga, como que igual entraba un virus o algo así al teléfono. De hecho, ya tuve que reiniciarlo porque no. Yo creo que por eso también la rectora no podía entrar, porque no te mandaba directo a la conferencia. Ok. Bueno, creo que ya se silenció. Ya salió la persona. Ya salió Sí. la persona. Y damos la última pregunta. No sé si quieres hacerla, Yosleti, o se la pasamos a Jordán. Sí, profesor, de hecho, pues iba encaminada a lo que ahorita estaba diciendo. Tomando consideraciones de las elecciones que mencionaba, que son intermedias, no son para cambiar al gobierno federal. Si usted fuera asesor del gobierno federal, ¿qué política tomaría o recomendaría para en torno a las pymes? A ver, pues es que todo lo que había con pymes ya lo echaron por la borda, ya lo cancelaron. Habría que echarlo a andar otra vez y habría que hacer apoyos como se han hecho en muchos de los países, dando quizá préstamos baratos, dando inversiones de capital temporales a las empresas, porque si no va a haber un quebradero terrible de empresas que ya está sucediendo. Entonces, yo lo que haría es pues apoyar a que las empresas puedan seguir funcionando y que no quiebren, ¿no? Pero es mucho más complicado, ¿no? O sea, yo creo que es un tema mucho más importante, es mucho más grande, que debió haber sido hace mucho. A lo mejor hacer esos apoyos en este momento ya es demasiado tarde, ¿no? Porque yo creo que la pandemia va a durar más y los efectos relacionados con esto pues van a ser más duraderos, ¿no? Pero bueno, siempre ayuda que el gobierno tome de exenciones de impuestos, de exenciones de pagos de rentas, permita que la gente pueda pagar sus créditos a más largo plazo, que permitan que
los que tengan que pagar créditos bancarios les den un plazo largo para pagarlos, que los que tengan IVA por pagar, pues se los permita que lo paguen más tarde, los que tengan impuestos por recuperar, que se los paguen rápido. O sea, son un montón de cosas que lo único que hacen es generarle un poco de flujo positivo a las empresas para que las empresas pues, puedan sobrevivir, ¿no? Es básicamente lo que se ha hecho en muchos países del mundo, que tampoco hay que ser genio, ¿no? Hay que hacer lo que ya se ha hecho en una bola de países y que habría que hacerlo en México, pero la verdad es que no se ha hecho. Perfecto. Bueno, pues quisiera, antes de concluir la conferencia, quisiera ceder la palabra a nuestra rectora, la maestra Analaika Lapiz, y quien le dirigirá unas palabras. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. No sé si me escucho bien. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Pues es un placer, de verdad, el tener la oportunidad de agradecer al maestro Luis Alberto Harvey por sumarse a nuestra universidad en esta, pues, súper interesante charla, ¿no? En la cual hemos tenido, pues, un aprendizaje significativo y que además, pues, creo que todos los presentes hemos tenido la oportunidad de llevarnos consejos tremendamente prácticos y muy puntuales. Apreciamos tremendamente su apertura, de verdad, y la enorme aportación que está haciendo esta noche. De verdad, muchas gracias por su tiempo para nuestros estudiantes con este gran conocimiento y experiencia, no solamente en el ámbito financiero, debo decirlo, pero pues también de manera personal, ¿no? El que nosotros podamos tener cercanía con personas que han alcanzado este nivel de éxito, este nivel también pues de conciencia finalmente y particularmente en estos tiempos complejos y retadores que estamos viviendo, que además, y creo que todos estaremos de acuerdo, que requieren de más habilidades, de más competencias y sobre todo, como bien mencionó, de tomar buenas decisiones no solo en lo financiero, sino también en lo personal, ¿no? Mucho hemos conversado esta noche sobre los cambios en tiempos de pandemia y bueno, hoy está clarísimo, le hacemos entrega, a diferencia de un evento personal, ¿no? Un reconocimiento virtual al cual, pues si me permiten, daré lectura ahora. VM Campus Texcoco extiende el presente reconocimiento a Luis Alberto Harvey por su participación en la conferencia del análisis financiero al liderazgo empresarial, Texcoco de Mora, Estado de México, 15 de octubre de 2020, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias y bueno, esperamos en otros espacios cuando sea viable el poder darle la bienvenida de manera presencial en algún momento y muchísimas gracias por esta gran participación, por esa apertura y el haber sido en estos momentos pues una aportación tremenda a la experiencia y al conocimiento de nuestros estudiantes. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que haya sido importante e interesante para ustedes y con mucho gusto el día que quieran podemos platicar cuando sea necesario. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Eder, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, buenas noches y que tengan pues un excelente fin de año. Igual a todos, que les vaya muy bien y que nos vaya mejor a todos, que nos vaya bien y que podamos salir adelante todos con todo lo que venga. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes.